De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud, publicado en septiembre de este año, en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, mensualmente entre 600 y 700 niñas, niños y adolescentes acuden a consulta psiquiátrica por primera vez, principalmente por depresión y ansiedad. En muchos casos, estos padecimientos están acompañados de conducta suicida, es decir, con pensamientos de muerte, autolesiones, ideación, plan e intento suicida. Pero, ¿qué es la depresión? ¿Crees que la depresión sea un factor que potencialice el bullying? Hola, sean bienvenidos a un episodio más de esta primera temporada en la que vamos a hablar el día de hoy acerca de la depresión. Y bueno, para quienes no nos conocen, doctor. Soy el doctor Miguel Ángel Colín García, soy médico con maestría en nutrición clínica y soy el fundador de la clínica de obesidad y metabolismo MiMedi. Y yo soy Reina Monjaraz, directora general de Fundación en Movimiento, y juntos MiMedi y Fundación en Movimiento estamos realizando esta alianza con la cual lo que queremos es llevar hasta ustedes temas de los cuales puedan ustedes comprender un poco más acerca del comportamiento que muchas veces se presentan en los salones de clases con sus hijos, con sus hijas, y que es muy fácil señalar los comportamientos, ponerles un nombre como lo es el bullying, pero no saber qué hay abajo de todo ello, como es la depresión, por ejemplo, que es un tema del cual se habla mucho e incluso hay estadísticas, como lo veíamos ahorita en el video introductorio, muy altas acerca de depresión, no solamente en menores de edad, sino también en adultos, ¿no? Entonces, recordemos que tanto MiMedi como Fundación en Movimiento podemos ir a las escuelas, y en Fundación también atendemos la parte de la parte empresarial, ¿no? A través de nuestra área de Movin para el bienestar laboral. Entonces, pues me gustaría comenzar porque platiquemos y que nos puedan identificar quienes nos ven. ¿Qué es la depresión? Médicamente, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Qué es la depresión? Bueno, mira, médicamente la depresión es una enfermedad que se puede incluso encontrar catalogada dentro de un enorme libro que usan en el área médica de la salud mental llamada psiquiatría, que se llama DSM-5, que establece que hay un problema en la forma en que el cerebro trabaja a través de sustancias químicas, porque así es la forma de trabajar del cerebro, que genera un desequilibrio de tal forma que perturba el estado conductual, el estado de ánimo de las personas que lo padecen, y puede ser tan grave que se vuelve incapacitante o de alto riesgo incluso hacia escenarios de autolastimarse o incluso también de intentar terminar con su propia vida. Esa es la parte médica, y es algo muy fuerte, la verdad es algo muy fuerte para comentar, porque viendo de una forma muy práctica, yo diría que es como la enfermedad de la papa caliente. Todo el mundo sabemos que existe, pero nadie la queremos tener y aventamos la bolita, ¿no? No queremos pensar que podemos tener esa enfermedad, porque en México y en otros países el hablar de tengo depresión o tengo un problema emocional también es sujeto a un estigma, a un maltrato. Claro, y por ejemplo, en mi experiencia como psicoterapeuta, puedo decir que siempre que se tiene a una persona enfrente y que presenta ciertas características que nosotros detectamos que puede ser depresión, claro que primero hay que descartar toda esta parte, sí tiene que ver con estas sustancias químicas, ¿no? que nos está generando el cerebro, pero también nos vamos a la parte del comportamiento, que es lo que a nosotros nos corresponde.
y tiene muchas otras implicaciones, desde cosas que no fueron como quería que fuera y entonces eso me llevó a un estado depresivo, cosas por el estilo que van más emocionales, más psicológicas y que también las vamos viendo. Pero cómo esto, yo por ejemplo recuerdo en algún momento tuve a alguien, una persona, un adulto, hombre de casi 50 años, con mucha depresión y cómo esto iba afectando en su vida laboral, porque primero él luchaba porque no se dieran cuenta sus compañeros y después porque no se dieran cuenta los jefes, claro, de que estaba teniendo esta depresión y estaba luchando como en silencio contra ello para evitar ser, por ejemplo, despedido, para tener represalias, ¿no? Consecuencias negativas por la depresión. Entonces, ¿cómo todo esto viene a afectar la conducta, pero también afecta al entorno, sí, tanto dentro del hogar como dentro del propio entorno laboral? ¿Qué podríamos decir al respecto de todo esto desde la parte médica? Pues me gustó mucho cómo lo dijiste, es una lucha silenciosa y generalmente muy solitaria, porque hablar de este tema, abrirte y compartir con alguien más el problema de la depresión es algo que puede ser complicado. No todos estamos educados para saber que la depresión es algo que puede existir en cualquier persona y desde edades muy tempranas, y lo confundimos con las emociones naturales del ser humano. El ser humano tiene emociones, puedes estar triste, puedes estar enojado, puedes estar contento, puedes estar eufórico, dependiendo de lo que vivas cada día, pero son momentos y todos los tenemos. El problema de la depresión es cuando se queda dentro de tu cuerpo y se sostiene lo suficiente como para empezar a deteriorar tu calidad de vida y va tomando fuerza, no solamente en tu comportamiento, en tu conducta, como dices, sino en tu capacidad de apreciar la realidad y la vida como es. Y esto tiene muchísimo que ver, te decía hace un momentito, con la capacidad que tiene el cerebro de mantenerse en un estado armónico. Si el cerebro se perturba por cualquier situación, porque hay enfermedades que producen depresión, hay medicamentos que producen depresión, hay estados de salud, por ejemplo el cáncer que puede generar depresión, hay muchos factores que pueden generar depresión. Si nosotros no comprendemos que el cerebro puede alterarse y puede dar pie a un problema como este que estamos platicando, vamos a creer que es tan sencillo como simple y sencillamente cambiarle de canal al estado de ánimo de la persona. Es decir, si yo veo una persona que está con depresión y no comprendo todo lo que está pasando atrás, puedo creer que simple y sencillamente está triste, o que simple y sencillamente está desganado, o que a lo mejor está desmotivado. Y lo más común es que yo me acerque y le dé una experiencia de mi propia vida. Yo me puedo acercar con una persona con depresión y decirle, tú sé positivo, échale ganas, ¿no? Mira, ponte a hacer ejercicio, verás, yo cuando fui a hacer ejercicio me sentí mucho mejor. Y entonces le estamos diciendo a la otra persona entre líneas que no es capaz de superar algo que para los demás es muy sencillo, y eso, lejos de resolver un problema, lo complica más y sobre todo genera mayor pesadez y mayor dificultad a quien lo experimenta, porque definir una enfermedad mental o definir un trastorno donde el cerebro funciona mal es muy difícil. ¿Cómo puedes plasmar una emoción en una parte de tu cuerpo? Si yo te preguntara, oye, ¿estás triste? ¿Dónde está tu tristeza? A ver, tócate tu tristeza. Claro. No es como me pegué. No, normalmente es como la mano en el corazón, pero realmente no podemos saber físicamente en dónde está. No la encuentras. ¿Sí? Y si no la encuentras y va creciendo, pues te aborda. Y ahí creo que la parte de la psicología para mí es algo fundamental. Es primero tratar de generar el espacio para que alguien que lo viva pueda expresarlo. Claro, y que es una de las cosas que les decimos a los papás, por ejemplo, cuando hablan a la fundación, que es de una constante, para que tratemos a sus hijos que están viviendo bullying, que están recibiéndolo, porque
es como recordar que si vemos conductas en los menores de edad, como el cutting, que es cortarse con navajas, ¿no? Normalmente lo hacen como en esta parte de los brazos, en donde no se nota, en la entrepierna, en el vientre, en donde no lo ven fácilmente. Entonces es una conducta que está demostrando que algo está sucediendo, y muchas veces es esta depresión por la que están pasando los menores de edad, ya sea en la primera infancia, porque pueden ser lamentablemente hoy cada vez más pequeños, a menores edades, ya se presentan trastornos de ansiedad y también de depresión. Sí. Entonces, si los papás ven desde casa que sus hijos quizás están dejando de comer, están durmiendo demasiado, no están teniendo como esta energía que se supone que cuando somos niños pues tenemos, que se cortan, que llegan a la escuela y están dormidos también, que no tienen ganas de salir a jugar o de ir a una fiesta donde los invitaron. Todos estos podríamos decir desde la psicología que hay que ver qué está pasando, y muchos pueden ser síntomas de que se está presentando un cuadro depresivo que hay que atender, pero también desde la parte médica para descartar cualquier cosa, ¿no? Sí, porque los estados anímicos, como el que estamos platicando, se heredan, y a veces el contexto no es solamente el niño, puede ser el papá, la mamá, la abuelita, el niño, la hermanita, el sobrino. Y entonces podemos detectar que en el mismo contexto familiar hay muchos casos de situaciones que pueden tener nombres diferentes. Quizá un integrante de la familia tiene depresión, quizá el niño, pero la abuelita tenía un trastorno de ansiedad, y a lo mejor la mamá tuvo un trastorno por déficit de atención, y a lo mejor, hay unas conexiones, digamos, familiares, pero que a veces por la necesidad de no afrontar la posibilidad de tener un problema, lo rechazo, lo trato de ocultar y hacer como que nada pasa, y entonces empieza a manifestarse en otra persona de la familia, y yo no quiero decir nada, porque a lo mejor en la época cuando yo lo viví, pues todo se arreglaba a base de consejos o de regaños, o, por qué no decirlo, de maltratos, y entonces es preferible no decir nada y aprender a vivir con ese problema durante muchos años sin importar qué suceda. Para el área de la psiquiatría, nosotros en MiMedi tenemos el área de psicología y el área de psiquiatría. Es muy importante a veces que incluso ambas ramas atiendan a una persona, porque es también muy importante en el aspecto de la salud mental decidir como especialistas en la materia cuando una persona requiere un tratamiento para la depresión, que puede requerir fármacos específicos y cuando es recomendable tener un acompañamiento y un apoyo del área de psicología, y entre los mismos especialistas no generar barreras. O sea, si un chico necesita medicamento, que hay esa intención de, sabes que tienes que acudir también a que te revisen, te den tratamiento, y quienes prescribimos tratamiento también ceder, oye, necesitas acudir con la parte de psicología. Es una enfermedad complicada y creo que sumamos todos. Sí, que por todo esto que mencionas, los padres de familia no pueden decir que es porque por la edad, que ya se le pasará, o que seguramente es una moda que está siguiendo, ¿no? O no pueden decir, pues es que esto del cutting ya es viejo y entonces es una moda o es un reto. O sea, abajo de esos tipos de conductas puede haber precisamente que se están sintiendo muy deprimidos, pero no esperen a que sus hijos les digan, oye, papá, mamá, ¿qué crees? Es que me siento deprimido, ¿me podrías llevar a una terapia? Claro. Obviamente no lo van a decir. Por eso es que los invitamos a que puedan prestar atención y ser muy observadores. Y aquí entra nuevamente esta mancuerna
con los docentes, con los maestros de sus hijos, donde acérquense a ellos, sean los mejores amigos, tengan confianza y pregunten, veo a mi hijo como que tiene, no sé si muy baja energía, se la pasa dormido. Quisiera saber, ¿está presentando los trabajos? ¿Está haciendo tareas? ¿Cómo está saliendo en sus evaluaciones? Porque a veces de verdad no se dan cuenta por una o por otra situación. Y lo mismo sucede en la parte de como adultos, en el ámbito laboral también. Ahora está como de pronto tan de moda el que tenemos que sentirnos bien, tenemos que vernos bien, que en las redes sociales ni se te ocurra subir una fotografía en donde salgas mal, no subas nada de eso, todo tiene que ser amor y felicidad. Entonces, esto también lleva mucho a la represión de las emociones y a no pedir ayuda y a no decir al compañero, a la compañera, ayúdame porque estoy sintiéndome así, ¿no? Claro, hay una autoexigencia muy alta, hay una necesidad de cumplir expectativas, no necesariamente personales, sino externas, hacia todo lo que debemos ser o representar para cumplir con nuestra misión de vida, ¿no? Con lo que debemos ser o como debemos ser. Y esa presión puede ser desorbitante. No hay espacio para descansar, no hay espacio para equivocarme, no hay espacio para sentirme mal, no hay espacio ni siquiera para conversar con alguien que me siento mal, y entonces tengo que cumplir hasta el último segundo de mi vida porque eso me convierte a mí heroicamente en una persona que realmente hizo lo correcto, cuando por dentro estás a lo mejor en un estado en el cual tu cerebro ya no está trabajando bien, tu cuerpo está mermado, tu salud está en riesgo y simple y sencillamente seguimos avanzando con una lucha que no es necesaria para mantenernos bien, ¿no? Entonces, en el tema de la depresión, desde el punto de vista de medicina, es algo que en la actualidad es muy alto. Más del 10% de la población general lo tiene, es muy común en las etapas tempranas de la infancia, es mucho más común en las personas adultas, incluso hay cierta tendencia mayoritaria hacia el género femenino, es una situación muy estresante. Muchos factores se suman, no solamente los familiares y laborales, también la sociedad y obviamente el entorno en el que existimos, y creo que ha sido suficiente ahora que fue la pandemia y demás. Creo que fue una oportunidad para que la gente dijera, no estoy bien. No estoy bien, me siento mal, a pesar de todo lo malo que vivimos. Creo que fue el único, perdónenme, no sé si estoy bien o mal, el único pretexto válido, universal, que encontramos para afirmar que teníamos un problema emocional y que necesitábamos ayuda. Y si tenemos esa posibilidad de hablarlo abiertamente, creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Y ahorita que mencionas acerca de que la depresión también viene de aspectos que pueden ser genéticos incluso, entonces, o algo hereditario, ¿cómo saber como madre de familia que nos pueda estar viendo y que diga, híjole, mi abuelita era depresiva, mi mamá también depresiva, y yo como que tiendo hacia la depresión, entonces significa que sus hijos también van a ser depresivos? ¿O cómo saber cuándo es algo hereditario o cuando es algo que está generado por el entorno? Yo creo que si eso ocurriera, lo primero que pasaría por la mente de las personas es algo no está bien, porque si mi familiar y yo y a lo mejor otra personita cercana a la familia tenemos problemas de estas características, algo podría no estar del todo bien. En ese momento no sabemos si es alguna enfermedad o si es alguna situación en común que tenga las personas, pero si llega a haber asociaciones, es decir, si yo comprendo que tengo un problema de ansiedad o de trastorno de déficit de atención, o tuve un problema de depresión y tengo una hija o tengo un hijo que empieza a dar señales de lo mismo, que yo ya lo viví, ya tengo la experiencia de haberlo vivido, me haya atendido o no me haya atendido, esto es una alerta, esto es decir, esto me suena a algo que yo ya
conozco, a lo mejor lo he confesado, ¿no? Lo he compartido, ¿no? Pero esto es lo primero que me da la atención, porque hay un factor de riesgo. Si va a desarrollar o no la enfermedad, sí puede haber otros elementos, a lo mejor no necesariamente debe tener el mismo problema que yo, ni en la misma intensidad, pero sí puedo estar alerta. Ahora, también hay que comprender que si yo tengo cierta susceptibilidad a ser depresivo, o tener depresión, perdón, o vivir con ansiedad, y existe en mi historia de vida elementos que incrementen esta posibilidad, que a lo mejor violencia intrafamiliar, bullying escolar, mobbing, a lo mejor una pérdida familiar, alguna situación de trauma emocional, pues eso va construyendo, va sumando y puede en algún momento conjuntar todos los elementos para que suceda este problema de salud. Y hacer la invitación para ir cerrando, tanto hombres como mujeres, a hablar de ello. A veces creo que los hombres también viven muchísima depresión, pero no se les está permitido a verse vulnerables, a verse tristes, a pedir ayuda. Todavía hay quienes hoy en día piensan que ir al psicólogo es solamente para aquellos que están locos, literal, ¿no? Y entonces esto les hace vivir la depresión en silencio y no es nada bueno, sobre todo cuando tienen hijos o hijas, a quien darles un ejemplo de una salud mental, una salud emocional que los haga lo más funcionales posible. Entonces, la invitación es a que puedan ver y observar la conducta de sus hijos y que puedan darse cuenta en los primeros cambios de conducta, puedan sentarse a hablar con ellos y pedir ayuda, como es AMIMEDI o Fundación en Movimiento. Y bueno, pues recuerden que nos vemos dentro de 15 días con un episodio más de esta temporada 1. Gracias. Hasta luego.